Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en un programa especial hoy de Detrás de la Verdad para seguir conociendo diferentes opiniones de los partidos políticos que están inmersos en el Consejo Municipal de Grecia en estos primeros 6 meses de esta nueva administración. Hoy estamos en compañía de Gisela Víquez, quien fue candidata a la alcaldía por el Partido Nueva República, y los regidores, el propietario Ricardo Arias y la suplente María Ellen Sánchez. En unos instantes también se va a conectar Roque Marín, quien es contador y fue candidato también a regidor por el Partido Nueva República, además que ha funcionado también como asesor, así es, ¿verdad? Como asesor del grupo de regidores de Nueva República. También nos acompaña don Alberto Vega, ¿verdad? Especialista en finanzas y administración municipal. Y vamos a saludar primero a Gisela Víquez, es candidata a la alcaldía de Nueva República. Muy buenas tardes, Gisela. Muy buenas tardes, Rodolfo, Alberto, compañeros, Ricardo, Mary Ellen, a todo el pueblo de Grecia. Es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta por acá. De verdad que estos espacios resultan fundamentales en la construcción de lo que se quiere hacer en nuestro cantón. Así que muchísimas gracias y muy honrada por la invitación. María Ellen Sánchez, buenas tardes, ¿cómo va todo? Buenas tardes, don Rodolfo. Buenas tardes a don Alberto, a los compañeros, a Gisela, a Ricardo, y muy buenas tardes a todos los que nos honran con su atención en este programa. Muchas gracias por la invitación. Don Ricardo Arias, regidor propietario de Nueva República. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Gisela, Merielen, Rodolfo, don Alberto. Es un gusto estar en esta tarde aquí. También un saludo a los que nos siguen por medio de las redes sociales. Es un gusto aquí poder estar y poder compartir algo o mucho el gran trabajo o el trabajo que hemos tratado de hacer desde la municipalidad. Alberto Vega, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Feliz de estar aquí en compañía de ustedes. Rodolfo, saludos. Mi estimada amiga Gisela, Mary Ellen, don Ricardo, Josito, que debe estar por ahí detrás en alguna parte. A todas las personas que nos están viendo, gracias por sintonizarnos. Feliz de estar aquí para compartir acerca del acontecer y el quehacer político municipal. Así es. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre estos primeros 6 meses y vamos a empezar con Gisela, que fue la candidata a la alcaldía de Grecia por el Partido Nueva República. ¿Cómo analiza esta situación? Han sido, creo que 6 meses que creo que los ciudadanos de Grecia no se esperaban tanta polémica en tan poco tiempo, ¿verdad? Han pasado temas importantes como la aprobación del presupuesto 2021 para la Municipalidad de Grecia y otros temas donde se esperaba que el alcalde actual, Francisco Murillo, interviniera con más fortaleza y ha dejado pasar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como que todo sigue una línea muy parecida a muchos de los cuestionamientos de la administración pasada. ¿Cómo analiza la situación, Gisela, desde el punto de vista de Nueva República? Bueno, Rodolfo, muy buenas tardes de nuevo. Vamos a ver, cuando estuvimos en campaña, que es un poco la parte que me toca a mí para que sirva de preámbulo a lo que los compañeros tienen que contarles a todos los griegos y del buen trabajo que han venido haciendo en el Consejo Municipal. Sabíamos todos, por lo menos así pareciera, ¿verdad? Cuando se podía hacer el estudio concienzudo acerca de cómo estaba la situación de la municipalidad, todos fuimos conscientes, y especialmente, bueno, voy a hablar desde el punto de vista de Nueva República, de la situación en la que se iba a encontrar la municipalidad, la persona que llegara a la alcaldía. Definitivamente hay situaciones que se deben ir solventando. Por lo menos desde el punto de vista nuestro, tratamos de que se mantenga una estrategia de aporte al cantón y a la gestión de la municipalidad. ¿Cómo es esto? Bueno, los compañeros, ellos son los que sobre ellos y sobre sus espaldas giran la mayor cantidad de decisiones, pero la tónica al final ha sido la misma desde que nos ofrecimos como una opción política para el pueblo de Grecia. ¿Y cuál es esta alternativa? Bueno, que se iba a razonar de manera responsable cada una de las situaciones
en las que fuera necesario hacer un análisis exhaustivo, no solo desde el punto de vista de las finanzas, sino de la legalidad, de la parte técnica jurídica, para poder ser ese aporte necesario. Y bueno, así es como se ha venido trabajando. Los demás miembros del equipo, de alguna manera, tratamos de apoyarlos. Sin embargo, esa ha sido, digamos, la línea y la intención con todo esto. Sobre la gestión de don Francisco, don Ricardo lo ha dicho reiteradamente, se confía en las capacidades de don Francisco. Definitivamente, como todo en la vida, ¿verdad? Cuando usted se enfrenta a un nuevo reto, debe hacer cambios importantes. Nosotros teníamos o tenemos ahora con los regidores una línea muy clara de qué y cómo se deben hacer las cosas. Y eso pasa por un estudio de verdad a conciencia de cada una de los temas que se vayan a tener que desarrollar y de los que eventualmente se tengan que aprobar o no aprobar o votar de manera positiva o negativa. Y en eso yo creo que aquí la responsabilidad y el llamado de manera especial, no solo a don Francisco como alcalde, en su cabeza y en sus hombros pesa una gran responsabilidad, pero cierto es que hay toda una estructura administrativa que también tiene mucha responsabilidad, además de el trabajo que pueda hacer el Consejo. Dicho todo esto, para dar paso también a la intervención de los compañeros, uno puede diagnosticar, o por lo menos así ya lo habíamos hecho antes, que iba a ser un año muy complicado. Bueno, además, ya hay que añadirle el tema de esta pandemia. Iba a ser un año muy complicado, este año de transición, en el que definitivamente se debían tomar decisiones, incluso de las que uno puede llamar con bisturí, de las que duelen. Y bueno, ya en la forma en que cada uno lo aplique, pues es un poco el tema del estilo de su gestión. Pero creo que esa ha sido la tónica de parte de Nueva República, una participación responsable, con la única alianza que se ha establecido con el pueblo. Nunca ha habido un interés que no sea de ese tipo, y sobre eso el trabajo de los compañeros regidores hasta el día de hoy. Sí, vamos a saludar también a José Antonio Barrantes, que tendrá a cargo la lectura de mensajes a través del Facebook. Buenas tardes, José. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes a María Ellen, a Gisela, a Ricardo, ¿verdad? Buen amigo, ¿verdad? Hombre que le encanta también el deporte de los pedales. También. Ah, sí, Rodolfo, y tiene por dónde andar, ¿verdad? Toda la finca de Argentina es de él, se puede decir. Sí, Ricardo, el distrito de Pontepiedra lo maneja Ricardo Arias. El hombre conoce todos los lugares, ¿verdad? Y Ricardo, ahí recorriendo la niñez, ¿verdad? Anduvo usted por todo ese sector, entonces es de amplio conocimiento. Saludando a don Alberto Vega, ¿verdad? El hombre de los números, y Rodolfo, y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan en este programa de Detrás de la Verdad. Ya saludamos rápidamente, gracias a Salsas Hidalgo, a Kevin de Jesús Zamora, Florita Rodríguez, Moraima Barrantes, que son varias de las personas que están conectadas, lo mismo que a Gilford Bampton Bedford. Saludos, compañeros de equipo, pues es el comentario de Salsas Hidalgo. Así es que, Rodolfo, 5:26, la hora en todo el territorio nacional, la hora de Salsas Hidalgo. Usted continúa con este programa especial. Así es. Don Ricardo y María Ellen, ¿cómo analizan ustedes estos primeros 6 meses, donde en un principio parecían que habían 5 partidos como muy compactos, ¿verdad? Estaban, Unión Griega, Nueva Mayoría, Nueva Generación, la Unión Social Cristiana y ustedes, y de pronto llega el tema de Río Cuarto y ahí se fraccionó el Consejo Municipal? Más la palabra María Ellen. Adelante, María Ellen. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en realidad de estos 6 meses, como en todo nueva administración, siempre hay una curva de aprendizaje y una transición, ¿verdad? Que es necesario hacerle frente. Yo veo de la situación como algo normal, partiendo del hecho que nosotros, o como Gisela lo dijo antes, Nueva República no tiene una alianza con nadie más que no sea el pueblo y que no sea lo que mejor convenga a
a la municipalidad. En ese sentido, nosotros procuramos, porque creo que es importante que todas las fracciones se lleven bien, sean armónicas en sus propuestas, pero también nosotros cada asunto lo analizamos en su particularidad y lo analizamos como un equipo. Ricardo y yo trabajamos sumamente unidos, eh, conversamos prácticamente todos los días, ¿verdad? A la hora de tomar las decisiones, las tomamos juntos. Tenemos todo un equipo que nos respalda también en aquellos casos en que vemos que el tema es más complicado, pues Gisela y los demás compañeros de Nueva República, don Roque, que nos ayuda y nos da toda su asesoría en materia económica y contable, eso pues nos ha llevado a, creo yo, a hacer un buen papel. Y no es de extrañar, en el caso de nosotros, cada decisión se toma y se analiza en lo particular, desde la normativa, desde nuestra postura ideológica también, ¿verdad? Que es muy importante, y desde todo lo que tiene que ver con la ética, ¿verdad? Que para nosotros es el camino o la senda que nosotros seguimos en cada decisión. Entonces, bueno, el tema del Río Cuarto fue ciertamente un tema, tal vez la primera discusión más grande que se dio en el fue el tema más polémico en el inicio, ¿verdad? Sí, somos conscientes de que la ley que estableció la creación del Cantón de Río Cuarto, pues era una ley que tenía muchas falencias. Somos conscientes también de que tal vez el papel que tenía protagónico que la ley le había dado a Mideplan y le había dado a IFAN, tal vez esas instituciones no se empoderaron como tenían que hacerlo, pero lo cierto es que también habían vamos a ver, ciertas cosas que la ley no previó, por ejemplo, el hecho de la personería jurídica del nuevo cantón, ¿verdad? Entonces era difícil, si no tenía esa personería jurídica, poder actuar y poder tomar una serie de previsiones, porque a quién se le donaba, por ejemplo, a quién se le trasladaba previamente, por ejemplo, los bienes que había que darle a la municipalidad de Río Cuarto, como el presupuesto, la misma Contraloría necesitaba que llegara el 1 de mayo, ¿verdad? Que entrara en posesión el alcalde para poder hacer muchos movimientos. Y en el caso nuestro, nosotros cuando llegó el primer borrador fuimos, porque llegó de una manera intempestiva, yo no sé si ustedes recuerdan, que cuando se entrevistó a Marcela Guerrero en el consejo, yo de las primeras cosas y Ricardo, que le dijimos fue, bueno, ¿por qué usted nos tiene a nosotros en este carrerón aquí? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo el IFAN para lograr una transición armoniosa? Lo cierto es que había un problema y había que resolverlo. Y lo que nosotros hicimos es, bueno, ver esa versión que llegó del convenio. Por lo menos se trabajaron 4 versiones a partir de la primera. Del primer convenio. Que por cierto, el primer convenio era negativo para la Municipalidad de Grecia, ¿verdad? El primer convenio, digamos, en un principio se pretendía. Sí, creo que en un principio pretendía, me parece que la gente de Río Cuarto y la gente del IFAN, que lo aprobáramos sin siquiera ir a comisión. Entonces, pues nosotros somos totalmente respetuosos de la discusión un poco más técnica y con más asesoría que se da en la comisión. Se fue a comisión. Ricardo y yo incluso trabajamos fin de semana revisando, haciendo propuestas. Es más, nosotros mandamos toda una propuesta cómo tenía que ir, pero ese documento lo vio la asesoría legal de la alcaldía, lo vio la asesoría legal del consejo. No se fue enteramente como nosotros lo habíamos propuesto, ¿verdad? Pero iba lo mejor protegida posible la municipalidad, y también aprovechamos para que la situación de esos funcionarios que todavía eran de la Municipalidad de Grecia se pudiera hacer ese tipo de innovación patronal, ¿verdad? De manera tal que no tuviera la municipalidad que incurrir en el gasto de indemnizarlos, ¿verdad? Porque tenía que despedirlos o no los ocupaba, o traérselos hacia su estructura, incrementando el gasto por remuneraciones. Entonces, y además, un punto muy importante,
que nosotros analizamos a la luz de la Ley General de la Administración Pública, a la luz de la eficiencia, de la eficacia, de la importancia del servicio público, la situación en que estaban los habitantes del cantón de Río Cuarto, porque prácticamente lo que pasó fue que el 1 de mayo, ¿verdad? Como que se apagó el botón y resulta que llegaba la gente ahí y de ahí no podían hacer ningún tipo de trámite municipal. Y entonces, bueno, los que conocen de la administración pública saben que una de las más grandes faltas en que puede incurrir la administración pública es en una cesación o suspensión de los servicios públicos. En ese sentido, a nosotros nos preocupaba porque lamentablemente la Municipalidad de Grecia no ha tenido mucha suerte en el tema de los juicios perdidos, en el tema de las constantes demandas, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, pensamos en que era posible, si se daba una cesación, una suspensión del servicio público, enfrentar demandas y que cuando preguntaran, bueno, ¿y por qué no se está dando el servicio público a John Río Cuarto? Pues la respuesta fuera de ella es que los sistemas o la información la tiene Grecia y eventualmente pues evitar otra condenatoria más para la municipalidad. Entonces, por ahí fue nuestra decisión, fue muy pensada, fue muy analizada, hicimos nuestros aportes en cada uno de esos artículos y así fue como tomamos esa decisión, en particular, en el caso específico, como les decimos, porque nosotros no vamos a votar por una línea a ciegas, nosotros hacemos un trabajo, creo yo, responsable, de acuerdo a lo que la gente, pues, pidió cuando nos honró con su voto. Sí, por aquí está, bueno, ya conectado don Roque Marín, pero vamos a ver si aparece la imagen, ¿verdad? Vamos a esperar un rato. Sigamos con Ricardo Arias. Ricardo, ¿cuánto siente que afectó en la comunión del Consejo Municipal esta situación de Río Cuarto? Vamos a ver, compañeros, bueno, como dice Mary Ellen, fue bastantes días, sábado y domingo, lo recuerdo, especialmente Mary Ellen trabajando fuertísimo, presentando una propuesta. Pues yo creo que aquí, obviamente, habían algunos que estaban apoyando la propuesta, inclusive desde el inicio, sin la primera propuesta, pero bueno, por el trabajo de nosotros, la insistencia ahí, fue que se comenzó, bueno, se pasó primero a comisión, comenzamos a verlo. Ahí yo pienso, vamos a ver, ahí yo pienso que no hubo ruptura de nada, yo más bien lo veo que lo que sí quedó claro es, lo dejamos claro nosotros, Nueva República, que no íbamos a votar ningún proyecto, moción, presupuesto, lo que fuera, por pertenecer a X grupo 3, 4 o 5, sino que nosotros íbamos a dar el voto analizado, responsable, y así lo hicimos, inclusive Rolfo, así lo hemos venido haciendo. Por eso tal vez a veces nosotros, bueno, a mí me causa, no sé, risa, dice, bueno, es que primero habían 5, habían 4. Yo creo que siempre va a haber, como se dice en el argot de la Asamblea Legislativa, siempre va a haber que hacer un lobby donde posiblemente haya que buscar el consenso de los 5 votos que se ocupen para una moción, para un presupuesto, eso siempre va a suceder. Pero, sí, Ricardo, porque es que esto surge por la negociación que ustedes tuvieron para la presidencia y vicepresidencia del Consejo Municipal, ¿verdad? A partir de ahí y ustedes llevan como una línea, entonces, inclusive como se hacen las comisiones, uno se da cuenta que había como cierta línea que llevaba el Consejo Municipal. Sí, vamos a ver, lo de la vicepresidencia de Ricardo Arias, se lo voy a decir así, los compañeros que me apoyaron saben que fue así. O sea, nunca hubo un convenio con ninguno de ellos. Al final de cuentas, como se dio el grupo al final, me lo ofrecieron así directamente. Ricardo, creemos que usted puede ser vicepresidente, y esto, si lo están escuchando los compañeros, saben que fue así. Yo les digo, bueno, si a ustedes les parece, pero nunca hubo un pacto, aunque parezca extraño. Ricardo, pero no es cierto que para el 2022 que tiene que escoger otra vez presidente municipal va a ser Cristian Alfaro, que inclusive ya lo tenían conversado, que la presidencia iba a ser de Andrés Stanley en los 2 primeros años,
Inclusive iba a ser Carla la primera vicepresidenta, pero parece que la unidad empezó a negociar con Liberación y ahí se cayó la negociación con la unidad. Y después los otros 2 años va a ser Cristian Alfaro en nueva mayoría. No. Con Víctor Rodríguez. Vamos a ver, no, bueno, yo recuerde que nosotros, y esto me tendrán que desmentir los compañeros, pero así que esté estipulado como fijo, que esa sea la próxima votación, no. O sea, que yo recuerde que hayamos empeñado la palabra en algún momento en esa dirección, no. Creo que ahí, y para nadie es un secreto, eso se dijo, sí tuvimos acercamientos, igual Cristian, don Víctor, Andrés Stalin, estuvo Carla al principio, y sí conversamos sobre algunos puntos, pero se dio, Andrés aceptó, se propuso, y entonces ahí al final de cuentas nosotros no le habíamos dicho que sí, todavía nosotros estábamos en varias reuniones y no habíamos como así empeñado el voto directamente por ninguno específicamente, nosotros estábamos ahí como quien dice al margen, sí aceptamos todas las reuniones, vimos, además fueron reuniones que eran, se trató mucho de la situación de la municipalidad, de lo que venía, del gran trabajo, de la gran responsabilidad, o algunos más nuevos que otros, en el caso mío, vamos, en lo que es municipalidad, consejo, ya venía trabajando Cristian, que había trabajado, Andrés, por medio de la Unión Cantonal, también tenía su experiencia, pero las reuniones se tratan, pero así, como que ya estén las fichas listos para la próxima. No, y es más, si le voy a decir, Rolfo, obviamente esto va a depender mucho de lo que suceda aquí me imagino, faltando 15 días todavía para que se cumpla la fecha de llegar a esa votación. Habría que ver cómo llega la armonía ahí entre sí, porque como está el asunto, está complicado, ¿verdad? Incluso, sí, adelante, María. Incluso, Rodolfo, Ricardo decía que él no recordaba, pero yo le puedo decir de manera categórica que nosotros nos estamos enterando de que había esa pretensión por la presidencia para los 2 años restantes ahora por usted. pero inclusive creo que fue en el mes de como 15 días después de las elecciones ya se sabía cómo iba a quedar la presidencia y vicepresidencia. Inclusive en un principio se hablaba de que Carla Chávez iba a ser la primera, bueno, iba a ser la vicepresidenta. Después parece que hubieron algunos problemas y nombraron a Ricardo. Pero saludamos a don Roque Marín, que ya está conectado. Muy buenas tardes, don Roque Marín, quien es contador y es candidato también a ser regidor en el segundo lugar. Vamos a ver. Adelante, don Roque. No, parece que tiene problemas de sonido. Sí, parece que tiene problemas con el sonido. Sí. Don Alberto. Sí, señor. Sí, adelante. ¿Usted tiene preguntas o comentarios? No, creo que escucharlos es muy importante y siempre en estos asuntos de política todos podemos tener percepciones diferentes. Creo que sí puedo hablar, ¿verdad? Uno siempre puede especular de las cosas y dar impresiones. Las impresiones son solo eso. Una impresión no es una realidad ni una verdad, es simplemente una impresión. Y me da a mí la impresión eso de que sí, efectivamente tienen un trabajo de equipo y que el partido en Nueva República, don Ricardo y doña Marielen tienen un equipo atrás que está apoyándolos, que es imprescindible en la gestión como regidor para atender las cosas como deben ser. Y por eso las cosas con acciones como esas es que la municipalidad mejora. No siempre uno coincide, o yo, por ejemplo, coincido, ¿verdad? Porque aunque es difícil, ¿verdad? Cuando se está en el momento de decir, bueno, que partan al niño por la mitad, ¿verdad? Probablemente en estos tiempos muchos, aunque no fueran la mamá o el papá, saltarían para decir, no, ¿cómo van a cortar al niño por la mitad, ¿verdad? Pero para mí, no, el asunto de la Ley General de la Administración Pública ni ninguna ley nos iba a ser responsable por una básica, sencilla razón. El 30 de abril
la Municipalidad de Grecia dejó de ser responsable por cualquier situación de la administración del territorio y habían instituciones responsables. Inclusive había una responsabilidad de la Municipalidad de Grecia de los regidores y de la alcaldía anterior, ¿verdad? Es decir, entonces, eso a mí me parece como llegar a la venta de carros, le hacemos el traspaso, hacemos todo, y cuando el carro va en marcha, de una vez que ya hemos hecho el traspaso y hemos hecho todo, entonces que yo choque y que haya daños materiales a terceros, lo que sea, y siga siendo responsable el vendedor del carro, ¿verdad? No, la ley mal o bien estaba hecha, pero inclusive creo que eso es un asunto que ya pasó. Lo que me parece, ¿verdad? Y continuar dándole mucho no es tan importante para los efectos futuros, solo para una cosa, para mostrar cómo se toman las decisiones y qué es lo que está guiando las decisiones de los regidores y las regidoras en el Consejo Municipal de Grecia. Entonces, para mí fue eso. Yo por eso no le veía en mucha responsabilidad. O para nada. ¿Cuántos años tuvieron? No fue una improvisación, ¿verdad? La ley no salió el primero digamos, el día hábil después de las elecciones. Muchísimo tiempo tuvieron. Y tuvieron 2 años. Sí, inclusive cuántas críticas hicimos nosotros en los programas un año antes de que llegaran las elecciones. Entonces, hablando, es más, tantas ocasiones conversamos de eso, que cómo iban a hacer, por ejemplo, con los nombramientos, ¿verdad? Porque sabíamos que no se podían hacer nombramientos, porque los nombramientos los hace ¿quién? El alcalde, después de un proceso, y tantas otras cosas. Entonces, nada más es eso, pero es solamente criterios, ¿verdad? Y percepciones que son importantes para mejorar la dinámica política y la democracia en el cantón, que es imprescindible, ¿verdad? Uh-huh. Yo sí tengo un cuestionamiento de que a mí siempre me extrañó. ¿Por qué Nueva República se dio a Liberación Nacional la Comisión de Hacienda y de Cultura? Principalmente la Hacienda, que creo que es la más importante al final. Y en Hacienda ustedes definen votar en contra del presupuesto 2021. ¿Por qué toman esa decisión de algo tan importante? ¿Qué los llevó a dar un paso al costado? Yo sé que Ricardo en aquella oportunidad yo lo entrevisté y me dijo que había sido para que fuera el consejo más amigable porque la situación estaba poniendo muy tensa con los regidores de Liberación. Pero ¿no cree que cometieron un grave error al ceder esas 2 comisiones, por lo menos la Comisión de Hacienda? Bueno, vamos a ver. Se dieron 2 situaciones. La primera, pues claro, yo dije, bueno, yo estaba en varias comisiones, en esto hay que ser muy responsable y en esto hemos sido muy responsables. Yo he asistido a todas las comisiones e inclusive de Hacienda y Presupuesto. Cabe decir, antes de dar la respuesta en concreto, que aunque no hemos estado en Hacienda y Presupuesto, creo que no hemos faltado a las reuniones, a las comisiones, y lo que fue la discusión que se dio y el estudio y análisis del presupuesto 2021, nosotros estuvimos, y no solo estuvimos, Rolfo, nosotros podemos mostrarle a ustedes la cantidad de oficios, de preguntas que se hicieron, tanto a Lina como a Paula, como al planificador. O sea, pedimos información por escrito para estar seguros de lo que se iba a hacer. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? La verdad, yo en esto he sido muy transparente. Yo dije, bueno, aquí tengo varias comisiones, yo me vi un poco, vamos a ver, no preocupado, tal vez yo quiero ser responsable. Además, a eso, bueno, mi papá todavía en este momento papi está muy, ya estamos, creo que está a horas, papi, creí que no iba a poder estar en esta reunión, pero bueno, gracias a Dios pude estar, pero entonces yo dije, bueno, aquí vamos a ver si frenamos un poco la situación, y yo le dije a Andrés, yo puedo dar Hacienda y Presupuesto. Le dije a Merielen me dice, bueno, si a usted le parece, está bien, porque como dijo Merielen antes, nosotros hemos conversado cada una y todas las decisiones, siempre hemos trabajado como equipo,
ella me ha hecho las observaciones, yo se las he hecho a ella, y así hemos trabajado. Entonces yo decidí darle esa comisión, Hacienda y Presupuesto, a cederse a Andrés, obviamente, que ya le iba a tocar a uno de Liberación. Y vamos a ver, si usted me pregunta, ¿se arrepintió de lado? No, porque... Ya le iba a preguntar eso. No, porque viera que no, porque igual hemos participado en Hacienda y Presupuesto. Y es más, Rodolfo, y esto lo sabe Merialen y lo saben los compañeros, antes de que saliera, vamos a ver, cuando se tomó el acuerdo interno de la comisión, porque lo que toman ahí son acuerdos internos para recomendar al Consejo, ya nosotros habíamos dejado ver que nosotros estábamos en contra del presupuesto. Además, no solo habíamos dejado ver, habíamos puesto sobre la mesa el por qué no nos parecía, y eso estaba más claro con los oficios que habíamos pedido. Creo, y esto lo digo con respeto a todos los compañeros, los respeto mucho, aprecio a todos los compañeros que tengo ahí de regidores, pero creo que sin temor a equivocarme fuimos los que más oficios pedimos a la administración. Creo que en algún momento los pusimos a correr pidiendo una... Y don Roque, que lástima que no está aquí don Roque por problemas técnicos, lo teníamos atareado porque nosotros recibíamos un oficio, se lo mandábamos, él nos mandaba una respuesta y así estuvimos. Entonces, esa fue la realidad de por qué lo cedí. Creo que no perdimos, tal vez políticamente se me ha acercado un par y me ha dicho, Ricardo, políticamente no era bueno darlo. Bueno, claro. Tal vez esa experiencia política, tal vez no la tenga yo quizás fui un político todo el tiempo de a pie, de casa a casa, buscando votos, pero nunca participar directamente lleno en una elección. Bueno, Dios tenía algo preparado para mí, creo que eso fue así, es la mano de Dios y me tiene en este lugar, pero sí, aún repito, no estando nosotros directo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, participamos en todas las comisiones, estuvimos conectados el día de la situación con don Roque, que si podía opinar, que si no podía opinar. Bueno, nosotros al final de cuentas siempre aprovechamos, la verdad, cuando se dijo que no debía opinar, bueno, siempre aprovechamos, Roque se mantuvo ahí, siempre lo aprovechamos y al final de cuentas él era el asesor de nosotros, o sea, nos iba a asesorar a nosotros, no era el Consejo. Pero sí, Rodolfo, para muchos sí, políticamente tal vez fue un error de Ricardo Arias, o en este caso Nueva República, que yo represento, pero aún así hemos podido dar la lucha, inclusive desde adentro, desde la comisión, esta vez con voz nada más y no con voto. Gisela, ¿cometieron un error en salirse de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, o por lo menos perder ese voto? Porque ellos pueden participar, sí, pero solo tienen voz, pero no tienen el voto. Bueno, yo creo que don Ricardo lo acaba de explicar ampliamente. El tema de poder estar es que a veces está y no se está, y a veces no se está y se está. Y lo importante es cuando se hace la tarea, y ellos han hecho perfectamente la tarea y han sido incisivos. Entonces, bueno, es como dice don Ricardo, a lo mejor políticamente, por un tema de estrategia, por lo que se vino, tal vez ellos hubieran podido, y estoy segura que hubieran podido todavía tener un poco más de músculo con relación a la toma de decisiones del presupuesto, pero creo que definitivamente eso no les demerita los aportes que han hecho y las llamadas de atención. Ahora bien, el que no quiere escuchar ya es un problema que tiene el receptor, ¿verdad? Cuando no se le dan los mensajes, porque ellos no solo han dado los mensajes a los otros compañeros del Consejo, de alguna manera, cada vez que se solicitan oficios, y ojo, que en esta dinámica venimos desde la campaña, incluso la misma Merielen en su momento también, porque nosotros, como dijo don Ricardo y Merielen, trabajamos en equipo y así lo hicimos también en campaña. Había algún tema que trabajar, algún tema que investigar, alguno de los compañeros o compañeras se dedicaba a indagar sobre el tema y después todos lo conversábamos y tomábamos tal vez la decisión sobre la línea en la que íbamos a tomar decisiones o cómo lo íbamos a proyectar en el plan de trabajo.
en el plan de gobierno. Y entonces yo creo que sobre esa línea, eso es lo más importante de todo esto, que hemos venido trabajando de esa manera, de una forma responsable. Y el mensaje que se le da a través de de continuamente estar pidiendo información, yo creo que lleva un mensaje muy claro sobre no solo el trabajo que se hace, sino sobre los puntos que son indispensables para efectos de tener claridad con relación, en este caso, al tema presupuestario. Incluso yo, no es porque sean parte o que seamos Nueva República, pero dentro de las recomendaciones, a priori, si ustedes me lo permiten, que uno le podría dar a los demás regidores, e incluso me tomo la atribución de al mismo don Francisco, es que estas dos personas saben lo que están haciendo. Ellos, además, como lo han dicho, en el rol diario de sus labores no puedan eventualmente solventar, tienen un equipo que los acompaña y que está dispuesto igualmente a trabajar el tiempo que ellos lo requieran. No porque ellos están ahí y el resto no se les apoya. Incluso desde que se formularon, desde que se hizo la formulación de la estructura, a cada una de las parejas de regidores, nosotros cuando le hablábamos al pueblo de Grecia le decíamos el equipo de regidores en el primer lugar, el equipo de regidores en el segundo lugar, y esa idea ha venido impregnada. Entonces, ¿qué puedo decir yo más de lo que ha dicho don Ricardo? Nada, creo que todo en la vida también va dejando un aprendizaje para nosotros, de alguna manera también lo ha sido. Sin embargo, Gisela, de parte de la República como partido político, sí se cometió un error. Porque... No, yo no lo veo. Tal vez ahí. Yo no lo veo como un error, pero Marielen, tal vez si vos querés ahí abundar un poquito más. Sí, tal vez ahí yo diría que no fue un error. Primero, bueno, vamos a ver, nosotros somos un partido político diferente. Para nosotros, que la organización fluya, que el consejo fluya armoniosamente, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, es algo que es necesario propiciar. Y bueno, yo trabajé durante muchos años en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio como funcionaria, como mediadora y conciliadora. Y uno sabe que para que las cosas se hagan, para que se muevan muchas cosas, es muy importante el hecho de aprender a negociar, ¿verdad? En el sentido de a veces hay que ceder algo, a veces hay que apretar más la faja, pero la armonía para poder trabajar es muy importante. Entonces yo recuerdo esos primeros días, el ambiente realmente era un poco pesado. Aunque nosotros nos hemos llevado siempre bien con todas las fracciones, sí se sentía, digamos, un poco ese peso, ¿verdad? En los compañeros de Liberación Nacional. De Liberación era así. Por no estar, ¿verdad? Porque ellos consideraban que al tener dos regidores que debían habérsele dado más participación en las comisiones. Incluso me parece haber leído un artículo de don Alberto, donde Alberto hablaba de esa situación, ¿verdad? De que incluso él decía que tal vez no había sido lo más correcto, que ellos no hubieran quedado fuera de tantas comisiones. Y bueno, Nueva República también seguía por lo que considera justo, por lo que considera equitativo, ¿verdad? Entonces, yo creo que no fue un error. ¿Por qué? Porque el ambiente ha fluido, tenemos nuestras posturas distintas, nuestras ideologías distintas, pero sí hubo un cambio positivo, podríamos decir, en el ambiente a partir de que se dio esa mayor equidad en la distribución de las comisiones. En segundo lugar, creo que nosotros lo dijimos siempre, el hecho de que no estemos o que no tengamos un puesto ahí no significa, como dijo Gisela, a veces se está y no se está haciendo nada, o a veces no se está y se hace mucho. Yo creo que en Nueva República, me parece que solo hemos faltado a una sesión, pero era porque no nos dijeron. Entonces
nos dimos cuenta ya tarde, ¿verdad? Creo que fue un error involuntario porque ellos casi siempre nos avisan. Hay que reconocer eso en los compañeros, que a pesar de que no estemos ahí, ellos son muy amables, casi siempre nos avisan. Esa vez yo creo que fue de verdad un error involuntario, pero a partir de eso hemos estado siempre ahí. En el caso de la discusión del presupuesto, en realidad nosotros fuimos muy claros. Bueno, llevamos a Roque escuchaba, después nosotros nos reuníamos con Roque, incluso algunas veces Roque estaba sentado a la par mía mientras estábamos en la reunión de la comisión. Apoyándonos, y creo que nosotros fuimos muy claros desde el principio. Nosotros fuimos de los primeros que preguntamos a la administración, bueno, este presupuesto, ¿cuál es el escenario que tiene? ¿Cuál es la proyección, digamos, cuál es la reducción que está presentando? Ahí nos hablaban de un 11.35, pero nos decían que otras municipalidades habrían proyectado una reducción del 20%, incluso preguntamos varias veces nosotros, ¿ustedes están seguros de que están proyectando lo más responsablemente posible la reducción en el ingreso y todo lo que tiene que ver la caída por ejemplo, en el impuesto de bienes inmuebles, el aumento en la morosidad? Y nosotros, aunque no tenemos voto, yo creo que sí es muy importante porque mostramos dentro de la comisión esa honestidad. Ya se puede ir viendo cómo es que vamos a votar en el pleno del consejo por los mismos comentarios. Cuando nosotros vemos o hablamos con la unidad técnica de gestión vial, que tal vez eso es lo que más nos ha preocupado, ¿verdad? O sea, nosotros somos conscientes de que estamos en una crisis, que ya sí, hay mucho personal, ¿verdad? Viene la pandemia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos la propuesta del presupuesto para la unidad técnica de gestión vial y entonces nos dan como posibles soluciones, porque se les manda que vuelvan a revisar el presupuesto, ¿verdad? Y nos dan como posibles soluciones. Bueno, la verdad es que nos dijeron, se estimó como muy bajito lo que nos iba a entrar por concepto del 8114. Estamos casi seguros de que nos van al final nos van a dar más de lo que hemos presupuestado, pero eso es una situación futura incierta. Yo no puedo partir de ahí y decir que voy a suponer que el gobierno me va a dar una transferencia mayor en la 8114 para que entonces la propuesta de presupuesto era contar con eso. O bueno, vamos a vender unas vagonetas. Pero entonces yo siempre he preguntado, y desde la primera sesión que tuvimos cuando vinieron los ingenieros al consejo, bueno, ¿cómo es que ya atendemos un montón de kilómetros menos de red vial? ¿Y cómo es que sobran vagonetas, pero no sobra personal? ¿Verdad? Es más, esa ha sido una pregunta frecuente. La otra propuesta que ellos habían hecho en la unidad técnica de gestión vial era, si no más no me recuerdo, bueno, que le cedieran recursos de los propios que genera la administración para fortalecer la unidad técnica de gestión vial. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Nosotros no podemos estar de acuerdo, o sea, para nosotros lo más importante y el camino que debe seguir la municipalidad en primer lugar es retomar la planificación estratégica, ya sea la de corto plazo, la de mediano plazo y la de largo plazo. Yo tengo que necesariamente tener un marco referencial de qué es lo que yo quiero lograr como cantón o qué es lo que el cantón desea. Por eso es que es tan importante la participación ciudadana en la formulación del plan, el plan de desarrollo cantonal, el plan de desarrollo humano cantonal, el plan estratégico, y que debe estar alineado obviamente con los POA, y además también nosotros tenemos que ser conscientes que los habitantes, los ciudadanos del cantón de Grecia acudieron a las urnas, y de todas las propuestas, los distintos planes de gobierno que presentamos cada uno de los partidos, democráticamente escogieron uno. Entonces, obviamente, el plan de gobierno del alcalde, los POA, el plan estratégico, el plan de desarrollo humano cantonal, todo eso tiene que ir alineado, porque yo no puedo empezar a presupuestar a lo loco. Yo necesito saber qué es lo que yo quiero. Obviamente, lo primero, tenemos que revisar esos planes. Necesito valorar nuevamente cuál es la misión de la municipalidad, cuál es la visión de la municipalidad, cuáles son esos objetivos estratégicos, metas e indicadores que yo
quiero proponerme para poder lograr una armonía en todo esto? Y a partir de ahí, presupuesto. Pero ahora, yo no puedo María Ellen, de todos esos no planes, tomar en cuenta esa planificación. sí, de todo esto, ustedes ya conocen cuál es el plan de gobierno de Francisco Murillo, ya les presentó, porque inclusive creo que fue, bueno, Cristian Alfaro en julio le pidió un plan de contingencia, ¿verdad? Y yo creo que hasta el momento, bueno, yo no lo he visto, no sé si se lo presentaron al Consejo Municipal, pero todos esos planes, porque inclusive la propia Contraloría dice que a ustedes les faltó información para aprobar el presupuesto, es uno de los argumentos que dice la Contraloría General de la República, y en diferentes oficios también se ha hablado de que las municipalidades no son para pagar salarios, sino las municipalidades están hechas para servir a las comunidades, para hacer servicios, para el servicio a la comunidad, para que haya mejores calles, para que hayan para que la gente pueda vivir mejor. Si quieren, vamos con José Antonio Barrantes y volvemos con ustedes y con Alberto para seguir hablando de este tema, porque lo más importante aquí, usted tocó un tema muy importante, María Ellen, la planificación. Y me parece que el talón de Aquiles en estos momentos de la municipalidad es interno. Y bueno, Alberto ha sido uno de los más críticos, ¿verdad? De la situación financiera y de planificación que hay dentro de la municipalidad. Y si eso está mal, y lógicamente el resto va a estar mal. Adelante, José. Sí, Rodolfo, retornamos. En este momento son las 6 de la tarde con 3 minutos, la hora en todo el territorio nacional. La hora de Salsas Hidalgo, el verdadero sabor de la salsa, que ahora cuenta con la salsa de queso cheddar para nachos, así es que los que tienen soda o restaurante pueden adquirirla. Le recordamos los comentarios, por ejemplo, nos dice Cárdenas Reyes Mao, al cual enviamos un caluroso saludo: no tenemos administrador. Eso se refiere seguro al alcalde municipal. Yadira Salas Quirón nos dice: Grecia no está para que nadie aprenda cosas a costa de nuestras necesidades y requerimientos. Estamos a punto de llegar a un punto sin retorno, con responsabilidad absoluta del Consejo Municipal. Danilo Rodríguez, muy buen trabajo, Ricardo y compañera regidora. Muchas felicidades a la Nueva República por la forma de trabajar en Grecia. Yadira además nos dice: existe un desconocimiento vergonzoso de la realidad de Grecia por parte de los regidores. La sesión de ayer, cargada de mentiras por parte del funcionario, evidenció la ignorancia y, por citar un ejemplo, el señor Hidalgo mintió arteramente en lo concerniente al programa Mi Mercado es lo Mejor, y no hubo reacción simplemente porque está segura o porque estoy segura que no saben de qué se trata, y así muchísimas cosas. Cárdenas Reyes Mao también nos dice: por negociaciones jamás se puede elegir un presidente, ocupamos que llegue a ese puesto por mérito y conocimiento. Ricardo Vargas también nos dice: lo más extraño es que se tiene más de 4 años de plantear la necesidad de un proyecto cantón y a estas alturas se habla del mismo tema. Y Rodolfo Arias nos dice: extraordinaria visión de los regidores de Nueva República. Estos son los comentarios. Keylor Gómez está viendo, lo mismo que Ligia Hidalgo. Jorge Arturo Castro González, el popular Coqui, le enviamos saludos. Coqui, ya pronto vamos a salir de esa situación del municipal Grecia. Diego Castro también, lo mismo que Virginia Castro, René González y Miranda Jeffrey, son los que observan este programa de Detrás de la Verdad, esta entrevista con los miembros del Partido Nueva República. Es que Rodolfo Blanco continúa, son las 6 de la tarde con 5 minutos. Muy bien. Rodolfo, Alberto, sí. Ahí le estoy mostrando algo. Eso fue lo que le enviaron al regidor Cristian Alfaro, y es el documento de planificación. Con eso ¿Lo puede ampliar un poquito más, Alberto? Sí, con eso es que se hace la votación y la discusión acerca de la planificación operativa municipal. Entonces, ahí podemos ver para todas las personas que nos siguen, viene, por ejemplo, objetivos de mejora y operativos. Entonces, vea lo que viene para la administración: formular y ejecutar acciones administrativas, legales y financieras. Ese es el objetivo operativo o de mejora. La meta: realizar acciones administrativas de apoyo a los demás programas. 50% en el primer semestre, 50% en el segundo semestre, y le ponen el monto. Veamos solamente, ¿verdad? Como dicen, para muestra un botón, veamos por acá, en el programa 2, por ejemplo, en un servicio como recolección y disposición final de residuos ordinarios.
brindar un servicio de recolección de desechos acá de servicio de recolección de desechos de calidad. Ofrecer 23.793 servicios de recolección de desechos sólidos, 50% en el primer semestre y 50% en el segundo semestre, 330 millones de colones en cada uno. Entonces, cuando uno ve esas cosas en la presentación de un presupuesto y que esta no es la primera vez que lo veo, es más, este año me parece que es peor que el que había solicitado hace 2 años, es cuando uno dice, bueno, ¿y planificación qué? Y eso hablando de la operativa. O sea, cuando van a decir, vamos a mejorar la recaudación, ¿dónde está la evaluación que pueden hacer los regidores de eso? En planificación. Eso es una burla. O sea, el salario que se gasta en planificación, eso es para lo que da. ¿Qué hace ese tipo durante todo el año? ¿Qué es eso? O sea, eso es botar la plata, ¿verdad? Yo no sé, es como, imagínense como tener un docente o una cuestión así que no llega a clases y que solo un día va y presenta una hoja, ¿no? O como tener un peón que solo llega prácticamente el fin de semana a volar 3 paladas y se le da el salario del mes. No, eso no es así. Ese es el resultado de un documento presupuestario que es para un año y se hace de esa forma. Y por ejemplo, le pedí a Cristian, no sé si ahora nos pueden decir, don Ricardo y doña Marielen, si le dieron, por ejemplo, el detalle de los egresos de los servicios, que era imprescindible evaluarlos también. Entonces, porque no se lo dieron, por ejemplo, a Cristian. Así otras cosas. Entonces, cuando uno ve eso, el presupuesto se merecía la aprobación, por supuesto. Y ahí es donde uno dice, ¿cuál curva de aprendizaje? De nada. O sea, si eso es así, estamos absolutamente en piloto automático. Esa es un poco la crítica que nosotros veníamos haciéndole, por ejemplo, a años anteriores, ¿verdad? A Don Minor y al equipo de la administración que hacían una cosa como esa. Y volvemos a una situación similar o peor en este año. Por eso la decisión fue muy acertada y escucharlos ahora decir acerca de todas las preguntas y todo el proceso que los llevaron a improbar, pues no dejo de darles la razón en cuanto a lo que se dieron y eventualmente la pérdida política que pudieron haber tenido por ceder su puesto en la Comisión de Hacienda, pero sin dejar de ser ese, ¿qué se puede decir? Ese alicate o esa presión que se requería en el Consejo. ¿Para qué? Para ver si se mejora. Porque al fin y al cabo, el argumento ese que dan de que hay que dejar a la administración hacer y hay que darle las herramientas, perdón, pero los regidores y el Consejo tiene un deber legal de ser el verificador y el controlador político y de lo que se hace en lo administrativo y también en lo político, ¿verdad? Que son 2 ramas muy diferentes. La política es dónde va usted el gasto. La otra es la parte técnica. Y eso que señalé es la parte técnica. Ni siquiera me metí con lo político. Claro, la parte política está muy comprometida por una razón. Porque hacer política sin plata se vuelve muy difícil. Entonces, a mí digamos, en mucho la justificación que han dado me parece que se ha justificado con el tiempo y será más lo que será esperar más, porque sí hay algo en esto que quizás me lo voy a reservar para el final a ver cómo va el desarrollo de la entrevista, pero quizás sería bueno escuchar cómo vieron el análisis de los gastos y pudieron hacerlo por cada uno de los servicios. Sí. Adelante, Marielen o Ricardo. Bueno, tal vez para contestarle a Rodolfo primero, en cuanto al plan de gobierno del señor alcalde, efectivamente se presentó, me parece que fue en la sesión ordinaria número 6, pero se adjuntó un documento muy grueso, muy grande y me parece que se pasó a la Comisión de Gobierno de Administración. Yo creo que yo no pude estar en esa sesión pasada, pero me parece que en la que acaba de pasar de Gobierno de Administración se tenía que ver, ¿verdad? Porque
cuando lo presentan y nosotros lo leemos, se presenta, por lo menos eso creo yo, es la impresión que a mí me da, se presenta tal cual como se manejó en la campaña, pero ellos sí hicieron una advertencia. Me parece que estaba en una de las últimas páginas del documento, que es muy extenso, y era que, dadas las condiciones que presentaba, ¿verdad?, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, probablemente a ese plan de gobierno iban a tener que hacerle una serie de ajustes. Pero eso es lo que está pendiente de que en la Comisión de Gobierno de Administración, porque creo que sí va a ser, pero por alguna razón, no sé por qué, no pasó, tal vez Ricardo ahora nos amplía un poquito, pero eso está pendiente y eso es muy importante, porque sí lo presentaron, pero nosotros necesitamos saber concretamente, porque era un plan de gobierno que tiene muchos ejes, ¿verdad? Por ejemplo, dadas las circunstancias, por ejemplo, ahora de la reducción de los ingresos, la pandemia y todo lo que ha sucedido, ese plan de gobierno necesita ajustes. Y es muy importante que se tenga claridad de qué es lo estratégico para mí ahora, ¿verdad? Como administración, cómo eso se armoniza con los planes anuales operativos, con el plan estratégico, que recuerden que vence el otro año, y con el de desarrollo cantonal, que vence el 31 de diciembre de este año. Entonces, eso a la pregunta, ¿verdad?, de si teníamos o no el plan. Lo presentaron, pero estamos pendientes de que nos digan, bueno, cuál es esa priorización que se va a hacer. Después, ¿Y plan de contingencia, María Ellen? El plan de contingencia, que el que pidió la Contraloría, yo entiendo que se hicieron varios escenarios. El asunto es que si yo hago los distintos escenarios y si la Contraloría me pide hacer los distintos escenarios, es porque he de suponer que yo voy a través de ese análisis previo y eso que a mí me determinó ese plan de contingencia lo voy a aplicar en el presupuesto que voy a hacer. Y entonces, a partir de ese diagnóstico, era cuando se tenía que decidir, bueno, entonces este proyecto de presupuesto lleva una reducción de un 11%, de un 20%, de un 30%. Creo yo, a partir del análisis de la contingencia que se pudiera ver, que había pedido la Contraloría. Supongo yo, porque optaron por el escenario de una reducción del 11.35%, que ese fue la variable que consideraron que era la técnicamente más adecuada. Pero sí es importante. De hecho, María Ellen, me parece que fue la variable inclusive más baja que de todas las municipalidades, porque creo que fue Alberto el que me había comentado que la mayoría está entre 20 y 30%, ¿verdad? Sí, inclusive las de más dinero. Sí, lástima que Roque no se pudo enlazar. Ahora, las preguntas de don Alberto, nosotros, es que vamos a ver, cuando yo digo que hay una curva de aprendizaje, obviamente que la curva de aprendizaje, lo puedo decirlo, que es de cierta manera, tal vez para don Francisco, Norita, ¿verdad? De cierta manera, en alguna medida nosotros, pero obviamente que la curva de aprendizaje no va a aplicar para los que tienen 25 años de trabajar en la municipalidad, ¿verdad? Porque ellos vienen haciendo este trabajo, esta administración año tras año, ¿verdad? Entonces también es importante, ¿verdad? Que qué tanto es el apoyo que la administración pueda tener de los mandos medios, de los distintos trabajadores, qué tanto yo soco la faja a la hora de pedir un análisis, por ejemplo, de los procesos, de los procedimientos. En una reunión que tuvimos un día de estos, no recuerdo, Gisela, si fue el sábado, no me acuerdo, y lástima que Roque no se pudo enlazar, él nos hablaba de que, por ejemplo, la municipalidad de Grecia, si nosotros comparamos con otras municipalidades, no me acuerdo el porcentaje exacto que dijo, pero estamos por arriba de la media en el gasto de remuneraciones y por abajo de la media en el gasto en inversión. Entonces, ese es un dato que es muy importante a la hora de tomar decisiones. De lo que decía Alberto, el presupuesto no es tan fácil de comprender, hay que
hay que ponerse a estudiar y comenzar a leer todo eso. Hay muchas cuentas que son cajoneras. Si yo veo servicios de gestión y apoyo y comienzo a ver, pero ¿esto qué? ¿Y en cuántas subpartidas se divide? ¿Y cuánto se está asignando a cada cosa? En el caso de nosotros sí podemos decir que como nosotros mandamos muchos correos, muchas cuestiones, en lo que pedimos información, sí se nos dio ciertos, digamos, desgloses, ¿verdad? Pero obviamente, lástima que no tenemos a Roque aquí porque él es como el más experto en esas cosas, pero sí hemos insistido que a veces no basta con que a uno le describan los montos asignados en la partida, sino que usted requiere ver las subpartidas, ¿verdad? Para poder tomar una decisión lo más responsable posible. María Ellen No, no se me quedó nada de contestarles, ¿verdad? No, María Ellen o Ricardo, ¿sienten ustedes que el talón de Aquiles de la actual administración de Francisco Murillo es que no le ha entrado con bisturí al tema de planificación, al tema de las finanzas y al tema del personal de la municipalidad, a lo interno? Porque uno ve, digamos, que se cierran huecos, que se tapan huecos, que se limpian los deslizamientos, pero eso lo hacen todas las municipalidades, algo de todos los días, algo del día a día de una municipalidad. Pero cuando estábamos en campaña, cuando usted estaba en campaña, el tema principal siempre fue lo interno de la municipalidad. Y se vino lo de la pandemia. Cuando estaba la campaña no había pandemia, ¿verdad? La pandemia empieza el 6 de marzo, cuando ya Francisco era alcalde electo, y uno esperaba que se tomaran medidas drásticas, pero las medidas todavía no se ven. E inclusive se le imprueba el presupuesto porque ustedes mismos lo han dicho. No se tomaron algunas medidas. Vamos a ver, Rodolfo, tal vez para añadir un poquito a lo que decía Merielen del presupuesto y entrar a la consulta. También se dijo, y lo dijo Merielen en una sesión, que para este presupuesto la Contraloría había mandado a la administración el A, B, C y D, cómo tenía que ir el presupuesto. O sea, no es bueno, además que hay que reconocerle a Lina y a doña Paula, los dos, no sé cuántos presupuestos han hecho aquí para atrás, y en esto yo no voy a decir que no voy a entrar en esa área, pero por lo menos sí, la Contraloría había mandado, o sea, tiene que ir A, B, C, D y H y no sé ahí hasta dónde, o sea que estaban todos los pasos a seguir. Luego, cuando se habla de lo que es vamos a ver, nosotros habíamos denunciado la pregunta que usted me está haciendo acerca repítamela porque vamos a ver, Marialen, ¿me ayuda? Se le fue tiene que abrir el micrófono, Marialen. Perdón, que ahí me desubico un poquito. Perdón, Ricardo. ¿Con qué lo que le estabas preguntando era si el talón de Aquiles ha sido que no se le ha entrado con bisturí a la parte interna de la municipalidad, claro. Que en campaña se habló mucho de esto, sí. Y en la parte financiera no han tomado medidas prácticamente a lo interno, y pareciera que eso está perjudicando a la administración, es evidente. Sí, cuando es una pregunta muy importante, don Rodolfo, y que la hace. Yo creo que nosotros hemos sido insistentes en casi todas las sesiones, casi siempre hablamos del tema de la planificación. Yo creo que ese es un punto importante. Vamos a ver, todos los partidos, en principio se supone que hicimos a la hora de elaborar el plan de gobierno, pues un diagnóstico, ¿verdad? Lo normal es que vamos a partir de un diagnóstico del entorno. Cuando hicimos el diagnóstico del entorno, y especialmente lo que era el tema presupuestario, pues nosotros vimos y desde ahí comenzamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, había un gran problema en cuanto al aumento año con año del tema de la morosidad, ¿verdad? Un problema también en cuanto eventualmente es lo que se podía destinar a la inversión. Ahora que don Roque está haciendo y estamos en ese proceso de elaborar cómo es nuestra situación con respecto a la media de las otras municipalidades, pues nos damos cuenta de que hay que tomar decisiones. Yo antes hablaba mucho de la planificación porque es el primer paso. Usted planifica, presupuesta, ejecuta, monitorea, evalúa, y eso es un ciclo. O sea, usted tiene que en el proceso, cuando va monitoreando, tiene que ir haciendo ajustes y eso nunca se acaba. Por eso es que no es que yo planifico hoy y ya me olvido de planificar los próximos 5 años. No,
eso es algo que es un proceso que es constante. Entonces, definitivamente, yo pienso que una de las áreas que hay que fortalecer es el área de la planificación, pero vamos a ver, nosotros tenemos que tener ahí personal capacitado en planificación, no sé si un ingeniero industrial, pero de lo que yo entiendo, tal vez ahí es donde ha faltado, hay que tomar la decisión, hay que ver, bueno, ¿y cuál es el personal que tiene a cargo como ayuda don Carlos, el planificador? ¿Cuál es el perfil de esos funcionarios que están ahí? ¿Por qué? Porque si yo voy a tener un ingeniero de proyectos o voy a tener un perfil distinto, obviamente que el planificador no lo puede hacer todo solo, y es que ese es un departamento fundamental. Ahí habría que traer, no sé, un administrador público, otro planificador, alguien que se revise los procesos, porque es más, esa es otra de las preguntas y de las cuestiones que nosotros hemos, a la hora que vemos que hay un fallo, por ejemplo, que nos condenaron por alguna sentencia, que porque, bueno, lo que sea, siempre es muy importante, bueno, ¿cuál es el proceso que realiza cada departamento? ¿Cuál es la descripción de los procedimientos que se siguen? ¿Por qué? Porque si yo tengo el manual de procedimientos actualizado, funcionario perfectamente seguí el proceso tal, tiene el procedimiento 1, 2, 3 y 4, y yo seguí todos esos procedimientos, es algo fundamental para el control interno y es algo fundamental para el sistema de valoración del riesgo. Eso es otro de los puntos que nosotros hemos tocado con gran insistencia, que nos indiquen, y yo revisando, yo encontré un manual de procedimientos, pero el manual de procedimientos es del año 2010. O sea, ha pasado una década, y aunque dentro del manual de procedimientos viene uno que se llama actualización de los procesos de control interno y del CEBRI, yo no encontré, puede ser que yo me esté equivocando y no haya encontrado el lugar exacto en la página de la municipalidad donde está el documento, pero yo lo más reciente que encontré es del 2010. Entonces, la planificación tiene muchas aristas, pero una es esa, yo tengo que evaluar cada departamento y tengo que tomar decisiones. A veces esas decisiones implican reestructuraciones y son decisiones que son duras. Pero bueno, la normativa me permite, porque recordemos que la municipalidad no está para pagar salarios. Obviamente que generar empleo es una parte importante, pero la municipalidad está para dar un servicio público eficiente, eficaz y de calidad. Y entonces, una de las causales precisamente que a mí me permite reestructurar es para obtener un mayor eficiente y eficaz servicio. Y otra que también la tenemos es cuando hay una insuficiencia de fondos comprobada. Y yo creo que nos acercamos y ya estamos en una situación donde aplican las dos causales para tomar decisiones más serias. Obviamente nosotros como consejo pues no nos podemos poner a coadministrar, pero sí estamos en la mayor disposición y creo que siempre hemos sido muy honestos y respetuosos a la hora de plantear estos puntos de partida para poder hacer las cosas de manera mejor. Doña Gisela Víquez. Rodolfo, Sí, es que... Rodolfo, nada más ahí para cerrar este punto de Merielen, ahí disculpe Gisela. Cabe mencionar, Rodolfo, que cuando se habla de planificación o el planificador, nosotros, y en aquella entrevista que usted me hizo después de que nosotros votamos negativo el presupuesto, yo le dije acerca de dos ingenieros, directores de proyectos que están en la oficina, además son interinos, y oiga, les voy a decir esto, Rodolfo. Le adelanto algo, Ricardo, uno de esos dos ingenieros los quieren poner como administrador del mercado. Cuidado con eso, ¿verdad? Por ahí anda el tema. A donde voy yo es esto, y esto que estamos diciendo, mire, Rodolfo, no lo venimos a decir aquí, esto se lo hemos dicho directamente a Francisco, son interinos, o sea, entonces, no es que yo ande detrás de personas como tal, pero vamos a ver, yo tengo que fortalecer las áreas que no tengo bien, planificación, no está bien, hay que ver cómo se le ayuda al planificador, si es que está muy cargado y no da. Pero entonces veamos a ver qué, ahora, la gran pregunta de ese día, yo siempre he hecho,
2 directores de proyectos. ¿De qué proyectos? Además, los proyectos que se han hecho estos días, pues son los ingenieros de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Sí, el tema de San Isidro. que está muy robusta, por cierto. Entonces, entonces, por ahí. Además, no solo eso, Rolfo, dijimos acerca de la carga que lleva este presupuesto acerca de contrataciones de jornales, de la plaza para el mercado, después de haber 14 personas ahí, también le encarga. Entonces, nosotros, ahora, ¿qué es la idea de la fracción Nueva República? Es nosotros, y yo lo digo con humildad, quizás soy el menos profesional de los que hay ahí, no me ha incomodado para nada cuando lo han dicho, pero nosotros con humildad lo decimos, queremos ser parte de la solución. Por eso, cuando hemos hablado, yo aprecio a Francisco, además a Francisco Murillo, para mí es mi amigo, Nora Suárez, la aprecio, pero eso no significa que más bien por la amistad, por el aprecio que yo le tengo a ellos, es que yo tengo que denunciar lo que nosotros vemos desde nuestra perspectiva, que no está bien. Creemos que con esto nos convertimos en ayuda. Ahora, de ahí en adelante, las decisiones las tomará él, porque él es el administrador. Nosotros no, nosotros. Creo que el consejo, aparte de ser un ente, o sea, que es normativo, no pasamos de ahí. El control político, la polémica de estos días del famoso control, es hasta ahí hasta donde nosotros llegamos, a hacer un buen control político. Entonces, sí hemos denunciado, Rolfo, pero hemos denunciado solo con una intención, es con la intención de ser parte de la solución, no parte del problema, y no vamos en contra de ningún puesto. Creo que Grecia tiene ahí adentro en la municipalidad profesionales muy preparados, creo que hay calidad de personas, pero eso no significa, además, Rolfo, otra cosa, se pidió el famoso digo yo porque lo hemos pedido y no solo nosotros, lo han pedido todos los regidores, famoso estudio de cargas. No nos los han dado, o sea, no hay un estudio en la municipalidad que nos diga. Y hace meses, ¿verdad? Meses que diga, y es más, yo un día usé una frase, porque parece ser que el que lo iba a hacer no lo hizo, la que contrataron para que al final le cuentan, entonces yo dije, y esto yo lo digo porque quizás Ricardo Arias en eso es muy así, muy directo, o no quiero, no puedo, o no nos conviene hacer ese estudio de carga. ¿Qué es lo que está pasando? Que no nos dan ese estudio de carga. Es más, Ricardo, hay un tema importante y que por aquí la gente nos escribe que es muy difícil despedir funcionarios. El tema no son los funcionarios que están en propiedad, el tema son la cantidad de interinos y de puestos especiales que se crearon en la administración pasada y que se están creando en esta administración también. Lo denunció Andrés, el presidente municipal, un día de estos que lo dijo. Bueno, ya lo hemos denunciado todos, pero él recalcó, porque se pidió, la auditoría había denunciado y había mandado oficios acerca de algunos nombramientos que no habían sido totalmente legales, o sea, que había algún vicio ahí. Entonces, ¿dónde están todos? Ahora, ¿qué hace un estudio de cargas? Un estudio de cargas le da una luz al alcalde para que entonces, ahora sí, yo tengo ese estudio de cargas, ya sé cómo están todos los departamentos. Ahora, creo que eso debe ser un estudio de cargas hecho por alguien totalmente externo. No sé cuánto le costará esto, pero debería ser así para que esto sea transparente. Pero ¿qué es esto? Es una herramienta que para mí en este momento sería primordial para el trabajo del señor alcalde y doña Nora, porque ya con estudio de cargas ellos ya pueden hacer un análisis preciso, decir, bueno, es cierto, aquí tengo que fortalecer, aquí me están sobrando, bueno, hay que ver qué se hace. Yo dije el otro día, esto es como en su casa, si ahora con la pandemia ya la gente no ganó el 100% del salario que le estaba llegando, le llegó el 75%, es igual, la municipalidad se convierte en una casa al final de cuentas. Entonces, ¿qué hace? Bueno, si el fin de semana había que ir a comer se podía mandar a traer una hamburguesa a la SOA, bueno, ya esta semana no podemos. Hay que hacer sacrificios, hay que sacrificar, no hay otra, si queremos. Ahora, ¿esto por qué? Porque no son fondos míos, no son fondos propios, estos son fondos del pueblo, es dinero del pueblo, el cual nosotros tenemos que dar cuentas, y por eso hoy estamos aquí. Nuestro único fin de estar hoy aquí es para que la gente, tanto los que nos dieron su apoyo, como los que no
también conozcan del trabajo que hemos estado haciendo. Que si pudiera ser que para algunos hemos cerrado en algo, creo que no, pero siempre nuestra única intención es valorar que al final de cuentas el beneficiado sea el Cantón de Grecia. Y ese va a seguir siendo nuestro trabajo, tratar que en todo poder nosotros responder a la confianza que nos dieron con su voto. Y eso es, gracias. Doña Gisela Víquez, ¿usted quería aportar algo? Bueno, sí, dos cosas. Primero, creo que don Roque está haciendo aportes muy importantes en el chat de la reunión, que sería válido que los tengan en consideración a la hora de también, si quiere leerlo usted, porque yo no puedo tener acceso porque estoy con la pantalla principal, entonces no los puedo leer. Yo sí los tengo aquí, Rodolfo. Usted los tiene, si quiere, Alberto. Sí, don Roque Marín dice, Alberto. Hay temas, o Gisela, si quieres leerlos, adelante. Como sea, está bien, vamos. Dice, hay temas relevantes que no atiende el presupuesto a nivel de planificación. El 46% de los recursos son consumidos en la línea de remuneraciones. Sin embargo, hay temas relacionados con esta línea de egreso que no son atendidas debidamente. Convención colectiva vencida desde 2015. Directores de proyectos sin proyectos. Reducción arriba del 50% en los recursos de la UTG. Unidad técnica. 40% de reducción en el área unidad técnica, 40% de reducción en el área cantonal con la creación del cantón de Río Cuarto, reducción de la red vial. Sin embargo, este tema no está presente a nivel de PAO, estudios técnicos, iniciativas y objetivos, y es un tema aún sin abordar. Y bueno, sobre esto tal vez ha sido un poco mi intervención y voy a tratar de, porque yo sé que ya nos está alcanzando el tiempo. Son muchos los temas por los que quisimos gustosamente estar por acá. Los compañeros de verdad que han hecho una labor importante en varios temas que tal vez por el mismo tiempo no ha dado la oportunidad de que se puedan conversar. Sin embargo, un poco lo que decía Marielen y Ricardo, y sin el ánimo, efectivamente, en este caso, desde la perspectiva que ellos tienen ahora como regidores, de coadministrar, pero sin embargo, todos aquí somos griegos, con un único interés común. Yo en estos días, también por la relación cordial que tengo con don Francisco, y es que sobre esto es importante mantener esas líneas a las que indicaba o señalaba antes Marielen, si de verdad el ánimo es que nuestro cantón y sobre todo la municipalidad mejore en todos estos detalles. Yo conversaba con él y esto no significa, ¿verdad?, para nada que uno haga este ejercicio transando absolutamente nada. Nuestros regidores cuentan con nuestro apoyo, sin embargo también cuentan con su libertad en el ejercicio de sus competencias, siempre y cuando mantengan la línea de partido y que hasta aquí no hay ningún inconveniente al respecto porque ellos la conocen perfectamente bien. Yo me tomé la atribución y le dije, mire, don Francisco, hasta acá esto es una oportunidad. Esto es un buen punto para que se tomen decisiones importantes y si usted me lo permite, deben hacerse ya. No podemos vernos en este escenario el próximo año. Eso sería terrible para el presupuesto y para la ejecución del mismo en nuestro cantón. Yo le dije, bueno, nosotros contamos con personas que puedan humildemente aportarle en algunos temas que puede ser que en este momento ocupen de resolverse. Y sobre esos temas uno podría hablar acá. Nosotros fuimos muy enfáticos en el plan de gobierno sobre la necesidad de hacer procedimientos, de variar los procedimientos, de reestructurar, de hacer un estudio a lo interno de la municipalidad que permita llevar todo esto de la mano. Por ejemplo, un tema de planificación. Me dicen que hay un exceso de ingenieros, pero hay una falta de abogados y actualmente tenemos un pendiente de cobro de 2,000 millones, ¿verdad? Entonces, es un poco a nosotros cuando trabajamos en la administración pública, eso es algo que tal vez es parte del día a día nuestro y por lo menos a mí me gusta mucho y es la creatividad que uno puede
tener con relación a la gestión. Entonces, muchas veces es sentarse, ver dónde somos más efectivos, porque efectivamente, valga la redundancia, el presupuesto me da la oportunidad para que con la cantidad de recursos que yo tengo, poder abordar la mayor cantidad o de la forma más eficiente las necesidades que tiene nuestro pueblo. Y entonces, sí, reitero total y absolutamente el hecho de que la planificación es fundamental, de ahí parte para todo lo demás. Si usted no es un buen planificador, estamos en problemas. Y a mí, ya ahora sí, digamos, como griega, me preocupa muchísimo el hecho de que funcionarios que tienen tantos años, que es el día a día de ellos, puedan estar incurriendo en alguno de estos riesgos, porque ellos, y Mary Ellen y yo como funcionarias públicas lo podemos decir, de nosotros se espera todo lo que la administración ha invertido por años. En nosotros se han invertido capacitaciones, en nosotros se ha invertido tiempo. Nosotros somos los que emitimos dictámenes técnicos, en el caso de ella y mío, técnicos jurídicos, en el caso de ellos otro tipo de informes técnicos. Pero lo cierto es que hay una inversión importante de la administración en el recurso humano, en los funcionarios. Y entonces, bueno, ¿qué sería también importante? Bueno, hacer una valoración de los resultados por departamento. O sea, ¿cuáles son las metas de cada departamento? ¿Las estamos cumpliendo? ¿Cómo vamos con la proyección que cada uno tiene? Y sobre eso no hay pérdida. Entonces, además de la planificación administrativa que nos lleva al presupuesto, sí es importante que se afine el lápiz y haga que haya una toma de decisiones, como les decía yo al inicio, con bisturí, aunque duela. Por ahí alguien decía que bueno, que el arroz y los frijoles, ¿verdad? Y los que trabajamos, sea en el sector privado o en el sector público, sabemos que quien se asegura el arroz y los frijoles somos nosotros mismos. Al final de cuentas, quien es responsable de que el arroz y los frijoles lleguen a mi casa, soy yo, con el buen desempeño de mi trabajo día a día. Entonces, tal vez hay una excitativa también para los funcionarios municipales, que sabemos que la mayoría son muy buenos y muy comprometidos, pero que esto es un trabajo de todos. Aquí no es un momento en que se diga, mire, no es que el consejo, no mire, es que el alcalde, no mire, es que los funcionarios no. Si no se habla en una misma línea, si no se tiran las líneas sobre lo que realmente se debe de hacer, entonces vamos a estar y vamos a seguir con muchísimos problemas con relación a la gestión de nuestra municipalidad. Alberto Vega, ¿algo que agregar? Sí, bueno, denunciar para ser parte de la solución y no parte del problema. Eso era algo que quería rescatar. No sé, tengo muchas sensaciones encontradas, pero suerte con la percepción, ¿verdad? Siempre cuando uno ajusta una máquina, es porque necesita llegar a un nivel de revoluciones, porque necesita un nivel de fuerza tal o lo que fuera. Igual, ¿cómo van a ajustar esta máquina, verdad? Para que dé el resultado. Y voy a introducir, voy a poner otra vez un tema que ustedes hablaban, cargas de trabajo. Suerte con eso. Es un estudio que puede tener, dependiendo del nivel de compromiso, su complejidad, y la evaluación es difícil, ¿verdad? Cada vez que usted aplica una metodología, la metodología trae sus fortalezas y debilidades, la metodología. Yo he estado, porque en donde estuve se hicieron análisis o estudios de cargas de trabajo, y yo estuve en un contrato de un estudio de cargas de trabajo que más bien debió llamarse, y deberían en general llamarse, a falta de muchas cosas, diagnóstico de cargas de trabajo. El instrumento más utilizado uno de los más utilizados es pasar un cuestionario a los funcionarios para que indiquen las labores que hacen, cuánto tiempo le dedican, ¿verdad? En minutos, por semana, por mes, por trimestre y semestral y anual, ¿verdad? Porque hay procesos en diferentes, ¿verdad? Trimestre, semestre y anual.
y como lo he dicho en otros momentos, les puedo decir con una certeza absoluta y con pruebas que no hubo uno solo que trabajara menos de 48 horas, aun cuando en la municipalidad la jornada laboral es de menos de 48 horas por semana. Y había gente que tenía 72 horas. En un momento determinado, entonces cuando empezamos y vimos eso, de ya uno, ¿verdad? Con un poquillo de escuela, y dices, bueno, aquí es solicitándole a la alcaldía la autorización para que le vacíen los discos duros en uno solo, los de todos los evaluados, en uno solo, y evaluar qué sale de ahí. Y ahí es donde encontramos exactamente el diamante, ¿verdad? El concentrado puro. ¿Por qué? Porque entonces cuando usted dice, bueno, es que cuando alguien dice, bueno, es que yo trabajo 76 horas por semana, entonces ve uno las reuniones que tiene, ve los trabajos que presenta, y quizás las reuniones justifique, y uno dice, pero ¿cuánto? Y tampoco no son tantos. Y los informes no son tantos. Y de los informes, algunos que vi, por ejemplo, eran 17 páginas que tenían 50, 70 líneas, que es página y media, el resto eran fotos. Y no era que usted hacía un análisis, ¿verdad? Como una fórmula matemática, Lagrange o una cuestión así, ¿verdad? Teoría, no. Entonces, fue un proceso riquísimo para mí y me pareció una ocurrencia que tuvimos en ese momento que nos dio buenos resultados. Inclusive evaluamos, por ejemplo, una secretaría del consejo que sí, quería un asistente y verificamos las actas, verificamos todo, verificamos muchas cosas y entonces pudimos evaluar qué había y qué no, ¿verdad? Es cierto. Pero eso se requiere mucho. Por ejemplo, la labor de planificación, por favor, pero ingenieros y lo que sea, para ese trabajo que entregaron, por favor, me van a decir que no. Eso que les mostré, de enviárselos para una evaluación de un presupuesto ordinario, ese es el trabajo que se les da a los regidores. Ese es el trabajo de un año, o de 15 días, o de 20 minutos. Un trabajo de copiar y pegar. Perdón, no se necesita ni un ingeniero. Y para el análisis de muchas cosas, perdón, pero exactamente con lo que tenemos podríamos hacer muchísimo más. ¿Dónde está eso? ¿Cómo van a hacer esas metas eso? Eso es lo que yo digo. Por eso cuando los escucho, y eso quizás de parte de un poco de los sinsabores que tengo es a dónde vamos a llegar con este nivel de actuación a concretar para que tengamos algo en concreto que proporcione resultados que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas del Cantón de Grecia, ¿verdad? Ese es la creación de, como hablan algunos teóricos, de valor público municipal. Entonces, ese es un poco, ¿verdad? Eso. Yo he hecho análisis de la municipalidad en los últimos 7 años y de todas las municipalidades, de la inmensa mayoría, porque he bajado bases de datos y he estudiado todo, he hecho diferentes estudios. Y por supuesto, la dificultad de comparar municipalidades es que las estructuras de todas son diferentes. Por eso, la complejidad para Estado de la Nación, para la misma Contraloría, lo más que han acertado es en hacerlas por categorías según los ingresos. Pero inclusive dentro de los mismos ingresos, las estructuras administrativas, por las mismas decisiones de la alcaldía, son diferentísimas. Entonces, yo les entiendo que es complejo, pero llegar a resultados, ¿cuándo van a llegar? El compromiso que han mostrado Nueva República es algo notorio y algo de alabar, pero el ajuste a la maquinaria, ¿verdad? Para que lleguen a lo que ellos quieren, ¿verdad? Con el nivel de compromiso que tienen, creo que el trabajo que le dedican con varios ajustes más podría ser más focalizado. Yo siempre recuerdo cuando leía acerca de la explicación de por qué siendo el láser una luz igual que la luz del sol, que cualquier otra luz, tenía la fuerza y el poder para cortar un metal, para llegar hasta la luna o hasta más lejos. Y es porque todos los haces, ¿verdad? Todos los lúmenes, o como quiera que se llame, van marchando en una sola dirección.
la luz de un bombillo o de un fluorescente, lo que sea, se dispersa en todas direcciones. Los esfuerzos focalizados logran mucho. Por eso es que yo escuchándolo siento el gran esfuerzo, pero si lo focalizan, creo que van a lograr mucho. Ahí con eso nada más se los dejo el comentario. Creo que por un tiempo no, yo he hablado con Rodolfo, después profundizo más, porque no voy a estar mucho tiempo en esto, tengo que dedicarme más a unos cursos que estoy llevando y porque he aportado suficiente por mucho tiempo al cantón. Me parece que estudios y demás, y con toda la seriedad, con datos, con todo el fundamento, pero lograr que se encaminen mejor las cosas no ha ido más allá de lo que uno desearía, y esto, si no se focaliza más, Grecia no va a mejorar suficiente. Y estamos, digamos, más o menos como calcular no salirnos al despeñadero con un margen teniendo un margen muy corto y nosotros usando un margen muy grande. El hecho de que hayan puesto un 11.25 y que no hayan reajustado los planes dice mucho. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está ahí la administración poniéndole para que lleguemos a tener un gasto direccionado para que las necesidades en este momento de los más vulnerables llegue, para que la gente que pueda pagar efectivamente pague, para que no le vayamos a cortar el agua a una persona adulta o mayor y a presionarlo para que te pague el resto de los servicios públicos con la medida de que si no paga, entonces no le reconectan el agua. Entonces, ¿cuánta gente nos debe? O sea, ¿a dónde está eso? Esa es la gente a la que vamos a buscar. Ahí es donde uno dice, la política tiene que mejorar. Y muchas cosas, el margen que se tiene es corto y en otras muy grande y no se hace la unión de todos. ¿Para qué? Para que al final tengamos mejor calidad de vida. Y perdone la extensión. Don Alberto, no sé si me permite, don Rodolfo. Claro, adelante. Yo sí quería agradecer a lo que dice don Alberto, porque vamos a ver, creo que nosotros somos conscientes que a la hora de que se proyecta lo que indicaba don Alberto con respecto a la descripción de los objetivos y de las metas que lleva el presupuesto en lo que es la parte relacionada con la planificación, estamos claros que cuando yo hago eso, no puede ser un machote que yo haga todos los años, ¿verdad? Obviamente que hay que establecer objetivos y metas realmente estratégicas para poder lograr un cambio. Es que el escenario es, yo me proyecto en qué quiero, cuál es la Grecia que quiero dentro de 10 años. Y estando allá, yo tengo que hacer como un ejercicio de poder ir estableciendo los pasos, los periodos, y ahí voy en el corto, en el mediano y en el largo plazo, proyectándome a eso que yo deseo. Es que es esa visión. Entonces, yo concuerdo con él en esa parte, porque incluso, bueno, él estaba mencionando ese programa que ahí tiene el avance, pero yo recuerdo y tengo que volver a preguntar sobre ese tema, que no me acuerdo cuál de los programas, si era el 1 o el 2, hay uno que hay, por no sé qué, de un sistema informático, yo no sé qué, hay uno que no se le puede ni siquiera medir el avance, no recuerdo cuál es, tal vez don Alberto se puede acordar por ahí, pero hay uno en el que ni siquiera se puede medir el avance, se supone que es que están trabajando en un sistema que va a permitir poderlo hacer, pero bueno, yo creo que aquí lo más importante, y el problema es que ahora estamos pagando muchísimo tiempo sin haber hecho las cosas bien, sin haber tenido una visión. Lo más importante aquí, yo creo que el punto número 1 es que la administración municipal, los funcionarios municipales, hagan conciencia de la importancia de la planificación. Yo creo que si hay 3 cosas que eventualmente uno pudiera en este proceso de hacer crítica constructiva
para poder mejorar y para poder caminar todos juntos, que deberíamos nosotros enfocarnos y don Francisco enfocarse es, bueno, el punto número 1, obviamente, la planificación. Dentro de la planificación, evaluar los procesos y los procedimientos que tengo. Antes decía don Alberto, bueno, la generación del valor público, sí, yo en cada proceso y en cada procedimiento que haga, yo tengo que ver, bueno, ¿qué paso en ese procedimiento me agrega valor o no me agrega valor al producto que yo doy como servicio al usuario? Después, obviamente dentro de la planificación, porque es que van alineados, bueno, antes el artículo 176, me parece, de la Constitución Política hablaba del principio de equilibrio presupuestario. Ese principio, ese artículo tiene una reforma constitucional después, que es muy importante. ¿Por qué? Porque se introduce lo que es el principio de la sostenibilidad y de la plurianualidad, ¿verdad? Del presupuesto. Entonces, eso hace necesario que yo cuando analizo y planifico, yo tengo que ver los escenarios al 1, al 2, al 3, al 4. La plurianualidad significa eso, no pensar solo en el año específico, sino pensar en cómo se me van a comportar los ingresos, en qué amenazas en el entorno puedo tener, qué plan de contingencia tengo yo para eso. Y entonces eso va de la mano, o sea, es fundamental. Después, otro aspecto que es muy importante, bueno, para mí la reactivación económica, y va muy alineado con el primero también, porque si nosotros queremos hablar de simplificación de trámites, de la ventanilla única de inversión, yo tengo que haber hecho un análisis en cada departamento de todos los pasos que yo tengo que seguir para saber, bueno, es que hago esto y por qué se hace. Muchas veces si usted hace la pregunta, ¿y por qué hacemos eso? Tal vez nos van a responder, es que eso se ha hecho siempre, pero nadie te sabe decir a ciencia cierta qué valor está agregando ese paso en la cadena de todo el proceso. Entonces, eso es muy, muy importante. Y si queremos reactivar la economía y que queremos que se genere más empleo, todo lo que es la simplificación de trámites, lo que es la ventanilla única de inversión, todo eso tiene que ser muy amigable para que la gente prefiera este cantón a otros cantones. Después, fundamental, considero que es la tercera cosa que todos en la municipalidad de Don Francisco pues debería valorar también, es el ordenamiento presupuestario, lo que tenemos. Atacar el tema de la morosidad, revisar la estructura administrativa. Por ejemplo, yo acabo de mandar esta semana varios oficios. ¿Por qué? Porque estamos preocupados en el sentido de que solo en este último presupuesto extraordinario se tuvo que aprobar, no sé si me equivoco, me parece que 70 millones para poder cubrir el pago de la servicio de recolección de basura. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, dentro de las amenazas que uno tiene que prepararse, los cambios que le significan el entorno, el hecho de que las personas estén teletrabajando, que las familias estén más completas en la casa, pues hace que se genere más basura. Pero entonces eso me da a mí un indicador. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no hemos avanzado en la parte de la recolección de residuos sólidos, de lo que es el reciclaje? Entonces yo mandé dentro de las cosas y ya Yesenia me contestó que ya me lo dio por recibido y espero que en estos días nos esté comunicando, es cómo está el plan, ¿verdad?, que tiene que tener la municipalidad en ese tema. Yo le preguntaba también si en algún momento se había hecho una evaluación del programa del reciclaje. ¿Por qué? Porque en lo que antes proyectaba Alberto decía, bueno, hacer 27,000 servicios de recolección. Bueno, pero a ver, ¿eso es estratégico o no es estratégico? Es decir, ¿y qué gané yo, verdad? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene eso? Entonces, claro, en este país es muy difícil porque a veces se obtiene evaluaciones de productos y así, pero ya la evaluación de impacto, que es hacia lo que deberíamos caminar todos y de los resultados, es algo que la administración pública tiene que caminar hacia eso, pues no se está haciendo, pero definitivamente, si nos improbaron el presupuesto, si tenemos menos recursos, vamos a ver, y sigue esta demanda creciente en las toneladas que hay que pagar por el servicio de basura, ¿cómo lo vamos a pagar? Exacto. ¿Verdad? O sea, ¿cuál es nuestro plan para poder hacerle frente con un presupuesto improbado a la creciente facturación en el servicio de recolección de basura? Tenemos que hacer algo y en eso hay que trabajar.
dentro de este mismo ordenamiento presupuestario, hay que entrarle al tema de la convención colectiva, ¿verdad? Que entiendo yo que era no recuerdo bien, el 2015 que venció, ¿verdad? No, eso es del 2015, pero venció en el 2020. Venció en el 2020 y, por cierto, se tuvo que haber negociado en los últimos 6 meses de Maynor Molina, y por algunas razones, inclusive se contrató un bufete de abogados externo por primera vez para negociar la convención colectiva, y al final no pasó nada. Mira, ese es otro tema que es muy importante, porque obviamente, qué sé yo, los derechos de los trabajadores son fundamentales, el papel que ha tenido las asociaciones solidaristas, los sindicatos por una justicia laboral, es algo que es innegable. Sin embargo, nosotros también tenemos que reconocer que a través de los años, y eso no es algo exclusivo de la Municipalidad de Grecia, cuántas instituciones públicas tienen tantas convenciones colectivas que más que garantizar el debido y el trato justo hacia el trabajador, contienen privilegios. De nosotros tenemos un contexto. Se aprobó la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que vino y que cambió una serie de reglas. Entonces, a mí me preocupa realmente, por ejemplo, y es una de las consultas que vamos a estar haciendo en los próximos días, es, por ejemplo, los porcentajes que la convención colectiva tiene becas para funcionarios y los hijos de los funcionarios, y para compra de útiles escolares. Sí, el tema del salario escolar. El salario escolar, todo eso está establecido en porcentajes referidos, ya sea al salario bajo de la categoría más baja de la estructura, o al salario base propiamente del trabajador. Sí. Resulta que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas estableció que todo aquel incentivo que esté establecido en términos porcentuales debe pasarse a un monto nominal fijo. Entonces, esas son cosas que de las primeras cosas que a uno, si se sienta en la silla de la alcaldía o de la vicealcaldía, que es muy importante revisar. Bueno, ¿cómo vamos nosotros con ese ajuste a lo que estableció la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? En la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se prohíbe todo incentivo que se vaya a reconocer por el simple paso de los años. Y resulta que si nosotros vemos la convención colectiva, tiene establecido porcentajes, me parece que desde un 7% a aquellos funcionarios que acumulen el primer quinquenio, 5 años, y me parece que si alguien llegara a los 40 años, me parece que el porcentaje es del 25.5% del salario base. Cuando nosotros hablamos del salario base, no hay que pensar solo del salario base, siempre va a ser muy bajo o va a ser relativamente bajo, pero yo tengo que darme cuenta cuánto eso me impacta en el resto de los pluses salariales. Entonces, hacer una revisión, retomar lo antes posible la convención colectiva, y eso solo por decirle algunas cosas, habría que revisar, obviamente, que las cuadrillas que trabajan y que necesitan los zapatos adecuados y todo eso, pero uno se pregunta, ¿realmente son necesarios 2 uniformes parejo para todo el personal al año? ¿Realmente es necesario darle zapatos a todo el personal sin distinción alguna, aunque sea gente que no trabaja en cuadrillas y que ocupa punta de acero y todo lo que tiene que ver más que todo con seguridad ocupacional? Son preguntas que tenemos que hacernos todos y que es parte de ese ordenamiento presupuestario. Tenemos que ir con José también. Sí, y un saludo para el diputado don Ignacio Alpizar, que nos está observando en estos momentos. Adelante, José Antonio. Bueno, retornamos cuando en este momento van a ser las 7 de la noche, ¿verdad? 6:59, la hora en todo el territorio nacional, la hora de Salsas Hidalgo, el verdadero sabor de la salsa, nos dice Danilo Rodríguez, pues envía un saludo al diputado Ignacio Alpizar. Rodolfo Arias Alfaro, sin palabras, todo lo que hace falta ajustar en la municipalidad. Ignacio Alpizar nos dice: saludos, excelente programa, felicito por todo el trabajo que están realizando, les deseo muchos éxitos en sus labores. Marielos Alfaro, buenas noches, buen programa. Moraima Barrantes, estos regidores están trabajando en favor del cantón, pero los otros regidores estarán trabajando para el pueblo o estarán trabajando para sus partidos políticos. Cárdenas Reyes Mao dice: don Alberto sería un buen alcalde, ojalá quiera postularse y algún grupo negativo lo vuelva a ver. Lastimosamente dice Alberto que negativo, ¿verdad?
Sería impresionante cómo hay que llegar aquí. Eso Chiquilla, si esta cantidad al menos fuera eficiente, no existiera la queja, pero no son preocupados ni interesados en resolver a los habitantes del cantón en todos los ámbitos. Henry Alfaro dice, el tema es que ningún partido solo lo va a lograr, se requiere hacer un equipo y definir un acuerdo de trabajo e implementarlo. Se nota mucha división. Y para finalizar, pues Alberto Rosales Aguilera, le enviamos un saludo, diputado del Partido Unidad Social Cristiana y 2 veces presidente de la Asamblea Legislativa, nos dice, los criterios técnicos no son eso exactamente técnicos. Los problemas creo están absoluta y altamente conocidos y establecidos. El tema es margen de maniobra política del Consejo Municipal, donde hay representados 5 partidos políticos y una administración que además debe lidiar con exceso de empleados, sindicatos, interinos que chocan en los pasillos, ineficiencia en los procesos legales. Sí, reestructuración que implica limpiar puestos, lograr eficiencia, y tenemos un sindicalista. Don Francisco, debe conocer que la sinergia es lo que saca a flote nuestro cantón. No se vale querer jugar a llaneros solitarios. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Agradecerle a Gisela Víquez, a Ricardo Arias y a María Helen Sánchez por participar de este programa. Alberto, no sé si tiene algo más que agregar. No, gracias a la gente por su participación. Creo que el ejercicio imprescindible es que los partidos políticos y todas las personas puedan manifestarse. Creo que hay que tener, no sé si suerte o qué, para que al final esto llegue a mejor puerto. Siempre pensé que la alcaldía era un punto fuerte para que la municipalidad pueda lograr cosas. El consejo puede poner acuerdos, o el consejo puede hacer 1000 cosas, pero si la alcaldía no está bien, el resto es un problema. Y una alcaldía dividida va a ser un consejo dividido va a ser un problema. Entonces, suerte porque es un gran objetivo del Partido Nueva República, buscar hacer las alianzas, buscar los mejores caminos para encauzar las decisiones políticas que sean las mejores, y ojalá que pudiera también encauzar el área de la alcaldía, que es imprescindible para que no quede las decisiones del Consejo en letra muerta, ¿verdad? Eso hay que agradecer todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido, y de ahí a este espacio por proporcionárselos a los partidos políticos, a los diferentes actores políticos y al Cantón de Grecia por llevarles información y discusión acerca de estos temas. Alberto, anunciemos quién va a estar el próximo lunes con nosotros. Usted que lo conoce bien. El próximo lunes vamos a tener, si Dios lo permite, a una persona extraordinaria para las artes y la cultura de este país, y no solo de este país, sino en la región. Tendremos a don Jorge Acevedo, que es el creador de la Escuela Municipal, fundador de la Escuela Municipal de Artes Integradas de Santa Ana. Es además uno de los fundadores de las etapas básicas musicales de la Universidad de Costa Rica. Recordemos que en Palmares, por ejemplo, hay una, no sé si recuerdo si en Nicoya hay otra, ¿verdad? No recuerdo en qué otros puntos del país. La Universidad de Costa Rica las tienen desde hace muchísimos años. Don Jorge Acevedo, además, es graduado, tengo entendido, de la Sorbona en ópera, cantante de ópera. Una persona que haya, por ejemplo, con doctorados honorarios por el reconocimiento al trabajo que ha hecho en favor de las artes y la cultura en el país, si no me equivoco, en estudios también, no recuerdo si eran precolombinos también. Entonces, hablar de una persona de esa estatura y sus logros, ¿verdad? Que es lo que más me llena a mí de haberlo conocido y haber participado por lo menos un poco a distancia en uno de sus proyectos. Creo que tenerlo en el programa para el próximo lunes es extraordinario. Invito a toda la gente
para que lo escuche y vean lo que es un proceso, lo que fue el proceso de creación de la Escuela Municipal de Artes Integradas. Entonces, va a ser un extraordinario programa. Mucha gente aquí de Grecia, pintores, escultores y artistas, han estado ya en el edificio de la EMAI en Santana y saben de lo que estamos hablando. Entonces, los invito a todos para que vean el programa y escuchen a un costarricense extraordinario hablar de su experiencia en la ejecución de proyectos y en la realización de arte y cultura en este país. Muy bien, a las 6 de la tarde el próximo lunes, así que tendremos a don Jorge Acevedo. Que pasen un feliz fin de semana, que la pasen muy bien.